¿Qué tal, queridos amigos? Tengo que ser sincero, tengo que ser muy sincero con este vídeo. Soy bastante pesimista respecto a cuál va a ser la evolución de los precios del gasoil en los próximos años. Si estos últimos días, horas, has ido a las gasolineras, probablemente te has encontrado con la desagradable sorpresa de una subida importante del precio del carburante allá entre 4 y 6 céntimos de euro, coincidiendo con el cambio de mes de julio a agosto. Esta subida del precio del combustible y específicamente del gasoil, que es en lo que me voy a centrar en el vídeo de hoy, tiene dos elementos coyunturales que es lo que han hecho subir el precio del mismo. Primero de todo, que en los últimos días, como bien sabes, ha habido nuevas escaramuzas y nuevos enfrentamientos en el estrecho de Ormuz, lo cual ha hecho que el precio del barril de petróleo se dispare hacia arriba de nuevo y en las últimas horas y días de nuevo una descompresión en esta tensión que ha hecho que el barril de petróleo baje. Pero en las últimas horas hubo una subida del precio provocada por todo esto. Y en segundo lugar, y por encima de esto, está el hecho de que en agosto ha entrado en vigor el nuevo tramo de impuestos sobre los combustibles, o mejor dicho, la eliminación de una parte de las ventajas fiscales que el Estado aplicó al precio de los carburantes, quitándoles impuestos, y si alguien no se ha enterado, esa medida ya se aprobó una norma nueva hace ahora un mes y pico, en la que de manera escalonada se iban a ir retirando las ventajas fiscales que se habían aplicado al combustible. En resumen, que estamos bajando escalones hacia el precio sin retirada de impuestos y en el mes de agosto se quitaba una parte de esa bonificación, que más o menos eran unos 15 céntimos de euro en el caso del gasoil. Así que son 3 escalones, se acaba de retirar el primero y por eso el gasoil y la gasolina han subido en los últimos días, unido a una subida del precio del petróleo precisamente por todas estas tensiones que hay alrededor del estrecho de Ormuz. Tienes que saber que esta política de normalización del precio de los carburantes tiene un nuevo tramo que se elimina en septiembre y un nuevo tramo, el definitivo, que se elimina en octubre. Es decir, que entre julio y octubre los impuestos que se eliminaron en parte sobre los carburantes se están aplicando de nuevo en 3 tramos, de los cuales el primero acaba de vencer. Espero que haya quedado suficientemente bien explicado. En septiembre otro tramo y en octubre ya tendríamos el precio del carburante sin ningún tipo de descuento por lo que se refiere a los impuestos. Así que sí, coincidiendo con la operación salida más importante del año, los carburantes han subido por estas circunstancias. Pero si grabo este vídeo precisamente es porque me gustaría explicarte y me gustaría que compartieras con todo el mundo este vídeo, porque lo que pasa por debajo de todo esto es bastante serio y el precio del gasoil desgraciadamente no puede sino mantenerse o subir pensando en los próximos años. Y es importante que lo tengas en cuenta cuando vayas a hacer una inversión en comprar un coche nuevo o usado, lo que te compres, porque esto es lo que viene del precio del gasoil y estos son los motivos. Algunos motivos los sabes y probablemente sobre otros no estés tan informados, pero en este vídeo van a quedar todos absolutamente revelados y desvelados. Vamos a verlos. Bueno, hay una parte del precio de los carburantes y del precio del gasoil que está íntimamente relacionado con la coyuntura internacional. Y la coyuntura internacional es una cuestión del riesgo de enfrentamientos bélicos o de bloqueos por los distintos canales y circuitos por los que circula el petróleo y luego el petróleo refinado y por otro lado por la situación de la economía. Personalmente mi visión, haciendo un análisis de todos los factores que hay alrededor del precio del combustible en general y del gasoil en particular, es que el gasoil nunca más va a estar barato. Y si está barato, entendiendo por barato unos precios por debajo de la media, es porque vamos a estar enfrentándonos a una crisis económica a nivel global que Dios no quiera que llegue. O sí, no lo sé. La cuestión es que veo muy difícil en el futuro que el combustible y específicamente el gasoil vuelvan a tener unos precios claramente por debajo de la gasolina. Y los motivos pueden ser geopolíticos, como estamos viendo con el tema del estrecho de Ormuz, pero también hay motivos de decisiones legales y decisiones que son puramente vinculadas a aquello medioambiental que la Unión Europea específicamente, que es donde vivimos, ha decidido que tenemos que vivir. Y esto es una tormenta perfecta. Mira, en primer lugar, el tema del carburante es muy complicado y fabricar gasoil no es lo mismo que fabricar queroseno o no es lo mismo que fabricar gasolina. Para fabricar distintos tipos de derivados del petróleo hacen falta distintos tipos de petróleos base y distintos tipos de composiciones químicas. Quiere esto decir que dentro de las refinerías hay unos márgenes por arriba y por abajo en los que puedes producir unas cantidades de gasoil específicamente, o incluso puede haber refinerías que no tengan capacidad de producir gasoil porque están preparadas para unos tipos de petróleos crudos que no son específicos para el gasoil.
Resumiéndolo mucho, en los últimos años, y especialmente desde la década pasada, algunas grandes refinerías que ya estaban antiguas, que ya estaban obsoletas, no se invirtió más en ella porque se consideró que con la transición energética ya no iba a ser necesario ese nivel de refinado. Primer punto importante que probablemente no te han contado. Dentro de la Unión Europea y en los satélites de la Unión Europea ha habido algunas refinerías importantes que hacían gasóleo que han cerrado. ¿Y esto cómo se suple? Pues se suple de dos maneras. Primero, supuestamente prescindiendo cada vez más del gasoil como carburante para mover la automoción, para mover tus coches, tus furgonetas y tus camiones, y esto a costa de un aumento de los vehículos electrificados y de la electrificación de la movilidad. Eso por un lado. Pero como hemos visto en los últimos tiempos y en la última década, la transición hacia la movilidad eléctrica no ha ido al ritmo que se esperaba. Y especialmente después del bajón tremendo en el consumo de petróleo que supuso la crisis sanitaria de la COVID-19, el consumo de petróleo a nivel mundial y específicamente de gasoil se disparó hacia arriba, especialmente en los países asiáticos, que son los que más crecen económicamente, también en algunos lugares de América del Sur y por supuesto en África. Resultado, la demanda de gasoil en esta década está siendo más fuerte que la demanda de gasoil que estaba previsto que hubiera. Y aquí ya tenemos un primer problema, porque si estamos diciendo que en el entorno de la Unión Europea tenemos algo menos de capacidad de refinado del gasoil y resulta que la demanda del gasoil es alto, pues los precios necesariamente tienen que subir. Y en estas, querido amigo, querida amiga, que va y estalla el conflicto bélico en Ucrania. Y esto no tiene nada que ver con las previsiones medioambientales, pero sí que impacta mucho en la disponibilidad de gasóleo, porque lo que ocurre es que Rusia, que era uno de los grandes proveedores de petróleo, también de crudo refinado como gasoil e igualmente de gas hacia la Unión Europea, se va acortando y se va cerrando poco a poco el grifo por las sanciones que la Unión Europea impone a Rusia. Al final el petróleo es como el agua y cuando ocurren estas cosas los países que se ven afectados, en este caso Rusia, pues buscan otras rutas, otras vías por las que colar su combustible de una manera eficiente para poder seguir manteniendo la economía del país a flote. Y en los últimos tiempos Rusia, de una manera pues variada y de una manera bastante llamativa por debajo, nos ha estado vendiendo indirectamente un gasoil que supuestamente ya no nos podía vender. ¿Y eso cómo lo ha hecho? Pues vendiéndole con gran descuento a terceros países el crudo ruso para que esos terceros países lo procesaran como gasóleo, siendo estos países los que nos lo vendían a nosotros. Estamos hablando principalmente, entre otros muchos países, de la India y de Turquía, que nos han estado exportando crudo que al final, bueno, no se puede saber porque muchas veces los crudos vienen de muchos sitios, pero en parte venían de Rusia. Y de esa manera hemos seguido disponiendo de un inventario de gasoil del que teóricamente no deberíamos de disponer, puesto que no queremos comprarle combustible a Rusia por el atropello que ha hecho en Ucrania. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que fíjate con lo que es la geopolítica que se junta el tema del bloqueo del estrecho de Hormuz con ese conflicto entre Irán y Estados Unidos, que por cierto va camino de enquistarse y de no tener una solución definitiva, sino de tener altos y bajos, lo cual va a provocar que el combustible y el gasoil tenga altos y bajos, sino que además estamos sancionando a Rusia, que era uno de nuestros mayores proveedores. Y además te estoy diciendo que hay una demanda muy alta de gasoil en todo el mundo y que a nivel de refinerías el mercado está tensionado porque la capacidad de producción de gasoil que hay a nivel mundial está muy en la línea de la capacidad de la demanda y cualquier disrupción, como puede ser un conflicto o una guerra, puede provocar que haya una escasez y por eso una subida del precio. Y en estas que a Ucrania en los últimos tiempos le da por atacar refinerías rusas precisamente para hacer el máximo de daño a la industria de guerra porque se suministra con petróleo su energía e igualmente también a la recepción de divisas por parte de Rusia, que está vendiendo con enormes descuentos de dinero su petróleo a China, a Turquía o a la India, por ejemplo. Y con esta indisponibilidad de petróleo refinado y específicamente de crudo convertido en gasoil, ¿qué es lo que hace Rusia? Empezar a imponer restricciones en el consumo y en la exportación del gasoil. Se está quedando sin gasoil porque Ucrania está atacando sus depósitos y sus refinerías. Así que, de repente, ese eje distinto, ese eje alternativo por el que nos llegaba el gasoil de Rusia, igualmente se corta momentáneamente. Estamos hablando de hace un mes y medio, 2 meses, según estoy grabando este vídeo. Otro factor más de tensión por el que el precio del carburante y específicamente del gasoil sigue subiendo y separándose del precio de la gasolina. Y lo que ocurre en esta situación en la que tenemos conflicto en el estrecho de Hormuz, tenemos conflicto en Ucrania con ataques directos a refinerías rusas y para colmo a los hutíes
hutíes les empieza a gustar el tema de desestabilizar la economía mundial atacando también petroleros de Arabia Saudí y de los Emiratos Árabes por el Mar Rojo, por la zona del Mar Rojo, lo que tenemos es que hay una disrupción en el suministro de petróleo en general y de gasoil en particular. Y algunos países que nos suministraban estos carburantes ahora son competidores a la hora de comprarlo con nosotros porque sus proveedores han dejado de darles igualmente el petróleo. Pero la cosa todavía es más peliaguda y más complicada, como te voy a contar a continuación. ¿Sabéis lo que ha provocado todo esto? Pues que de repente países que han producido muchísimo gasóleo, pero no tanto para automoción, principalmente Estados Unidos de América, están ahora mismo con sus capacidades de producción absolutamente al límite. Si hubiera cualquier tipo de disrupción en el mercado a nivel internacional, directamente el gasoil empezaría a escasear. Dios no lo quiera, pero ese escenario, que es un escenario menos probable, este invierno puede provocar unas tensiones tremendas en la disponibilidad y el precio del gasoil en algunos lugares del mundo. Y ahora vamos a la última parte del asunto. Ahora que hemos dejado claro que la inestabilidad política está haciendo que el combustible esté subiendo de precio, ahora que sabes que por una cuestión de decisión medioambiental hay menos refinerías disponibles para Europa de diésel, de gasoil, que además queremos seguir abandonándolo y que otros países compiten por el gasoil con mayor acierto que nosotros, incluidos también los de América del Sur, por cierto, tienes que saber que dos nuevas normas en Europa específicamente penden sobre el precio del gasoil. Una de ellas ya se tendría que haber implementado hace tiempo y es quitar ciertas bonificaciones fiscales que el gasoil tiene en España. Es una anomalía fiscal dentro de la Unión Europea. Hay otros países en Europa en los que tradicionalmente el gasoil, como Inglaterra, por ejemplo, ha estado siempre algo más caro que la gasolina. Aquí siempre ha sido al revés hasta que todas estas disrupciones a nivel de refinería y a nivel geopolítico han impactado en nuestro país y ahora más o menos ya nos hemos acostumbrado a ver en las gasolineras que el gasoil en muchas ocasiones está por encima de la gasolina, en otras es a la inversa. Ahora mismo hay una tensión muy grande con el gasoil, pero es que lo que pretende la Unión Europea es que España le quite esas bonificaciones fiscales extra que tiene el gasoil, con lo cual el precio del gasoil subiría igualmente un tramo más, aproximadamente 6-7 céntimos de euro, sin más, simplemente porque la Unión Europea nos obliga. España está retrasando esta medida sine die a costa de dejar de recibir tramos de ayudas de la Unión Europea precisamente por la impopularidad de la medida. Pero ¿cuánto más vamos a ser capaces de aguantar sin poner esta medida de la subida de los impuestos del gasóleo? Probablemente lo que busca el gobierno actual es que esta patata caliente le caiga al gobierno siguiente y por lo tanto pues toda la impopularidad y todo el enfrentamiento contra el gobierno se lo trague el siguiente supuestamente de otro color político. Pero que sepas que un aumento de los impuestos al gasóleo está por llegar y si no llega, como está ocurriendo ya, el daño que se le hace a la economía española es superior al beneficio que le daría ese aumento de los impuestos que nadie quiere poner precisamente porque te vas a enfadar mucho. Pero todavía hay un elemento más, desgraciadamente. Y ese elemento más del que probablemente no hayas oído hablar en tu vida es la ley del metano. La ley del metano es una norma dentro de la Unión Europea que pretende analizar de una manera mucho más precisa y de una manera muchísimo más agresiva cuál es la emisión de CO2, tú fíjate lo que te estoy contando, de la extracción de petróleo desde el pozo hasta que llega a tu gasolinera pasando por las refinerías. Y eso implica controlar las emisiones de metano durante todo el proceso, de cuántos gases sobrantes se queman en las refinerías y un montón de cosas que obligan a tener unos niveles de certificación y de análisis y de trazabilidad de los petróleos tan exhaustivos que ni siquiera el mercado actual es capaz de asimilarlos y absorberlos, so pena de empezar a poner unas multas muy grandes a las petroleras si el proceso de distribución de los hidrocarburos fósiles no tiene cumplimiento de esa normativa de peritaje de las emisiones, específicamente del gas metano. Y esto puede provocar igualmente un encarecimiento de manera indirecta muy grande de los combustibles fósiles en general y del gasoil en particular. Nadie habla de esto. Directamente, si hay un enfrentamiento entre los grandes operadores del petróleo en Europa y la Unión Europea, nos podríamos quedar con escasez, nos podríamos quedar con racionamiento de combustibles fósiles o con unos precios específicamente del gasoil que no te puedes ni imaginar, que lo flipas. Tanto es el problema, tanto es así, que en los últimos tiempos se está hablando ya dentro de la Unión Europea de retrasar esta normativa porque directamente es imposible que se pueda cumplir. Han creado una norma tan complicada que es imposible de ser abarcada por el mercado del petróleo, especialmente fuera de Europa, puesto que es una normativa europea. Puede haber un follón con esto muy grande y muy grave y recuerda, si esto estalla, que la primera vez que lo oíste fue en este canal. Esperemos que impere la cordura porque la Unión Europea directamente, lo tienes que saber, lo que quiere es estrangular completamente el flujo de petróleo de crudo fósil
hacerlo cada vez más caro, hacerlo cada vez más inviable desde un punto de vista económico y especialmente para el bolsillo doméstico, para forzar la economía y las familias de la Unión Europea a que pasen a la electrificación para calentar sus casas, para calentar sus duchas, para calentar su comida e igualmente para moverse y desplazarse. Y para eso están dispuestos a llegar a unos niveles de gravámenes en los combustibles fósiles como no hay en ninguna otra parte del mundo. Por todo esto, por los elementos coyunturales geopolíticos, por los elementos industriales alrededor de las refinerías y por los elementos de normativa de la Unión Europea, el precio del gasoil en los próximos años va a estar tremendamente impactado e influido y no puede hacer otra cosa que seguir subiendo, desgraciadamente. Y como te digo, si al final el escenario es que nos encontramos con un gasoil sostenido o muy barato, solamente puede explicar una situación, esta situación, valga la redundancia, y es que directamente la economía se haya ido a la mierda. Esa es mi previsión, esa es mi visión y así de crudo y así de claro te lo explico. Nada más, querido amigo. Espero que toda esta información, amiga, te haya parecido interesante. Nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor y que traiga mejores noticias. Hasta el siguiente. Adiós.